Buenas noches, soy Guillermo de Jesús López. En esta ocasión les voy a enseñar cómo se calcula la capacidad del tanque de regularización en un problema de abastecimiento de agua potable. En este caso yo ya hice en la hoja de cálculo Excel en que la tabla que necesita para el cálculo de la capacidad del tanque. Eso no depende del tipo de tanque, ya sea tanque superficial, tanque enterrado o otro tipo de tanque. Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es elaborar una tabla. Yo puse como el título toma domiciliaria, donde se tiene que agregar 5 columnas. Necesitamos 5 columnas, donde en la primera columna necesitamos anotar las horas no en 24 horas del día. En este caso, este tipo de opción, para calcular la capacidad del tanque es solamente para las horas que necesitamos bombear el agua, es decir, que estamos trabajando con la línea de conducción por bombeo. En este caso, aquí en la primera columna van lo que son las horas 0 a 1, 1 a 2, son horas en 24 horas. Entonces sería aquí donde llega de 13 a 14 horas. Eso quiere decir que de a la 1 de la tarde a 2 de la tarde, así sucesivamente hasta llegar de 23 a 24 horas, que son de 11 a 12 de la noche. Entonces lo primero que tenemos que hacer es debemos tener que cuántas horas tenemos que bombear el agua a la población. En este caso yo hice de 8 horas, pero puede ser es una opción de cada quien, la hora que desea bombear el agua. Entonces en mi caso es 8 horas para bombear el agua. Entonces en la segunda columna dice aquí gasto el bombeo en porcentaje. Entonces aquí porcentaje, como dije que son 8 horas que voy a bombear el agua, entonces tengo que rellenar aquí 8 filas. Pero ¿dónde puedo obtener ese 300? Ese 300 se obtiene de una fórmula que dice que voy a anotar aquí en fórmula para que ustedes vean. La fórmula es 24, son 24 horas, es de 24 horas entre paréntesis. Vamos a anotar eso para que no haya problema después con la fórmula. Entonces 24 entre y aquí tenemos que anotar cuántas horas es la que vamos a bombear. En este caso yo voy a bombear 8 horas, y todo eso se multiplica por 100 para obtener el porcentaje. Entonces aquí yo tengo 300, y ese 300 es la que voy a colocar aquí. Y como son 8 horas, entonces tengo que anotar 8. Yo mismo tengo que elegir a qué hora o qué horas son las que voy a bombear, pues opcional eso. Entonces aquí tengo que rellenar 8 cuadritos. En este caso yo voy a empezar a bombear de 7 a 8 de la mañana hasta a las 11 de la mañana, que son 4 horas. Y de ahí 11 a 12 no voy a bombear, y de 12 a 1 tampoco, ya que es de 11 a 1 de la tarde, hace mucho calor. Entonces la gente no se ocupa mucho el agua. Entonces aquí voy a bombear de hasta la 1 de 1 de la tarde hasta la 1, las 2, las 3, las 4, las 5, hasta las 5 de la tarde. Entonces aquí ya son 8 horas. Ahora tengo que decir la sumatoria, aquí da 2400. Ahora para la tercera columna, que lo que es la demanda horaria, estos tipos de datos ustedes pueden investigar, que es la variación de consumo, ya sea por parte de Conagua o
Así buscan pues variación de consumo en diferentes ciudades, y ahí yo tuve esos valores, ¿no? Entonces de igual forma ustedes pueden copiar aquí esos valores, no pasa nada. Son valores aquí ya aprobados por el CONAGUA, en este caso aquí en México. El CONAGUA ya aprobó estos valores, ¿no? Entonces esos valores se ocupan para calcular la capacidad de tanque ya, ¿no? Entonces esos valores se tienen ahí, pueden investigar en internet. Aquí diferencia suministro de demanda acumulado. Esto es una fórmula donde dice que C3 menos D3, esto es Q, gasto de bombeo que obtuvimos aquí en esa columna, lo vamos a restar a esa tercera columna, entonces ahí vamos a obtener esto, ¿no? Vamos a obtener esos valores, ¿no? De aquí tenemos que restarlo, ¿no? Entonces aquí por ejemplo 0 menos 60.6 da negativo menos 60.6, entonces y así sucesivamente tenemos que ir restando estos valores de la segunda columna menos la tercera columna. Entonces aquí en la última columna, entonces aquí dice de diferencia acumulada. Entonces la diferencia acumulada pues es una fórmula también, es una fórmula, la suma es una suma tipo escalonada. Es una suma tipo escalonada, tenemos que sumar el valor anterior más este valor, ¿no? Después el valor que sale aquí tenemos que sumar con este valor, después el valor que sale aquí tenemos que sumar ese valor en forma escalonada. Se da cuenta, presionar aquí, selecciona cuáles son F3 menos E4, no se suma menos 66 puntos, menos 60.6 más menos 61.6, es una suma. Entonces automáticamente la hoja de cálculo se toma en cuenta como una resta aquí. Entonces cuando se trata de un número negativo, y cuando un número positivo, entonces automáticamente lo toma en cuenta como suma. Entonces pero en la fórmula tenemos que anotar como suma, ¿no? Para que no tengamos falla al momento de dar resultado. Entonces aquí en este caso es una suma escalonada. El número que vamos a tener aquí tenemos que sumar con este, sale esta, y de aquí el valor que vamos a tener aquí tenemos que sumar con este para que salga esta, y así sucesivamente en forma escalonada. Ahora una vez obtenido estos valores ya tenemos la tabla, entonces de ahí ya podemos calcular la capacidad de tanque. Pero antes de eso nosotros primero tenemos que calcular el coeficiente de regularización. El coeficiente de regularización se obtiene, primero tenemos que checar aquí cuáles son los valores extremos, conocemos como valores extremos absolutos. ¿Y qué son valores extremos? Es un valor máximo de todos esos valores de la última columna, diferencia acumulada, el número máximo positivo, el número máximo que es positivo, y un número mínimo que sería negativo. Es decir, un número mayor que todo ello y un número menor que todo ello, pero vamos a tomar como valores absolutos. Por eso yo puse aquí de la diferencia acumulada, es decir, esa columna, la última columna, tenemos más, pero para que sea más rápido, para que no andemos revisando aquí valor por valor, así que podemos aplicar una fórmula, dice max, ¿no? Max. Entonces aquí podemos, como yo quiero valor absoluto, necesitamos valor absoluto, donde anotamos absoluto, entre paréntesis todo esto sería max, en lo que es máximo. Entonces ya en la hoja de cálculo arroja el valor máximo, y aquí pues tenemos que seleccionar el rango donde queremos buscar el valor. Por ejemplo, esta no se toma en cuenta. Este no se toma en cuenta ya que ese no es valor, entonces se toma hasta acá, ¿no? Entonces de este rango, todo este rango, la fórmula lo selecciona automáticamente cuál es el valor más grande en el absoluto. Ahora lo mismo aquí en min, el valor mínimo de todo eso, valor absoluto del mínimo de todo esto, ¿no? Y ya arroja el valor mínimo de todo, ¿no? Todo, y así vamos a obtener lo que son valores extremos.
Estos son valores extremos. Ahora, una vez que ya tenemos estos dos valores extremos, el valor absoluto, es decir, el número máximo y el número mínimo, pero en valor absoluto, ahora ya podemos calcular el coeficiente de regularización. El coeficiente de regularización se calcula con una fórmula también. La fórmula dice que, voy a anotar aquí, la fórmula dice que la suma de los valores extremos dividido entre 100, entonces sería la suma de los valores extremos, es decir, este valor más, ¿no?, este valor dividido entre 100, dice. Entonces todo esto se va a dividir entre 100. Entre 100 es una fórmula. Entonces todo se divide entre 100 y después se multiplica por 3600. 3600 también es un constante. Dividido entre 1000. Ese también es un constante. Y ya vamos a obtener el valor. Ya aquí obtuvimos valor de 40.6188 y este ya sería el valor de coeficiente de regularización. Ahora, de ahí, de coeficiente de regularización ya podemos calcular el capacidad de tanque. El capacidad de tanque dice que se calcula multiplicando el coeficiente de regularización por el gasto máximo diario. Entonces nosotros ya deberíamos de tener el gasto máximo diario, entonces en litros. Entonces de ahí ya podemos calcular en lo que es la capacidad del tanque. Y la capacidad del tanque se calcula, dice que multiplicando el valor del coeficiente de regularización por un gasto máximo diario. Supongamos que tenemos un gasto máximo diario de 7, estamos hablando en litros, 7 litros, los 7 litros que es el gasto máximo diario. Entonces puedo obtener aquí la capacidad del tanque, que es igual a coeficiente de regularización multiplicado por el gasto máximo diario. Ya voy a obtener la capacidad del tanque en metro cúbico. Entonces aquí ya tengo, entonces ya puedo diseñar un tanque con esa capacidad, ¿no?, de 284.33 metros cúbicos de la capacidad del tanque. Esto sería todo. Espero que les gusten este video, ¿no? Entonces espero que les sirvan ustedes, ¿no? En clase de abastecimiento se ocupa eso para calcular la capacidad del tanque. Bueno, muchas gracias, nos vemos al próximo.